ahora voy a hacer de una vez el 3E, que es teórico y práctico, y después yo les explico los otros. Entonces, 3E. El 3E. ¿Dónde está el borrador de esto? Ah, ya se borra así. Listo. Ahora sí. Entonces dice edición, voy acá a esto. Tengo esta lista que son varias personas y cada una con su nacionalidad al frente. ¿Se dieron cuenta que en este caso no pide una columna completa? ¿Se dieron cuenta? Miren la pregunta. Solo pide las celdas E1 y E2, no pide la columna completa. Entonces, súper fácil. Entonces, miren. ¿Cómo se hace? La función contar sí es muy sencilla. Contar, se escribe igual contar, punto sí. ¿Por qué se utiliza contar sí? Porque cuento de un rango que yo selecciono, cuáles cumplen la condición que yo le pido. Lo primero que hay que hacer es, ya la están viendo, ¿cierto? Contar sí. La están viendo, ¿cierto? Sí. Entonces, igual contar punto sí, abre paréntesis. Lo primero que se va a agregar es lo que se llama rango. No, rango, el rango es, mira cómo se escribe. ¿Cuál es la casilla donde está la primera respuesta de país? En la columna. La primera respuesta de país, ¿cuál es? Ecuador, ¿no? No, ¿No? primera respuesta de país. Estamos hablando en la tabla. ¿Cómo así? Argentina. Ah, ya. Entiendo. Argentina. ¿En qué casilla estás Argentina? B2. B2. Entonces, la primera se escribe B2, pongo 2 puntos para señalar todo un rango. Y la última, ¿cuál es? ¿Qué casilla se encuentra? B13. B13. Eso es un rango de datos, B2 a B13. Como cuando ustedes seleccionaban los datos para calcular suma y promedio, eso es un rango. Del primero al último separado, ¿con qué símbolos? ¿Con qué símbolo lo separo? Punto y coma. No, entre estos dos, ¿los separo con quién? Ah, Con 2 puntos. El rango se separa con 2 puntos. El primero y el último se separan con 2 puntos. El punto y ¿el coma es resultado para no lo ir. da en la siguiente tabla? Sí. Ahora miren lo siguiente. El punto y coma se pone para colocar ya la condición que voy a necesitar. ¿Cuál es la condición que voy a necesitar? Por ejemplo, para E1, espérense, me olvidó decir que esto es E1. Para E1, que es esta casilla. Para E1, entonces, ¿qué estoy buscando? ¿De qué nacionalidad son los de E1? Ecuatorianos. Entonces, ¿qué debo escribir? La condición se escribe sin símbolos, únicamente como es texto, se escribe entre comillas. ¿Qué país debo seleccionar? Escribir para que sea ecuatoriano. Ecuador. Ecuador. No necesariamente tiene que ser como está ahí. Usted la escribe en mayúscula, la escribe en minúsculas o la escribe la escribe o se le pasó la mala ortografía y lo reconoce. Listo. Y cierro. Así se busca el número de ecuatorianos. Listo. Ahorita les muestro en Excel y verá que eso es súper rápido. Para E2, que es la casilla de colombianos, entonces, ¿cómo sería? Paréntesis B2. Bueno, recordemos, B13. contar sí. Así. B2, entonces el rango es el mismo, ¿cierto? El rango de las respuestas es el mismo, B2, ¿cierto? B13. B2, B13. B13. Punto ¿Qué y sigue? coma. Punto y coma. ¿Y qué coloco si busco colombianos? Comillas, Colombia. Colombia. ¿Por qué busco colombianos?
¿Ven? Entonces, si busco Ecuador, entonces contar sí, rango B2, B13, Ecuador. Si busco Colombia, contar sí, B2, B13 y busco Colombia. Ahora quiero mostrarles cómo se ejecuta en Excel. Y en Excel es más interesante. Entonces, bueno, yo hice estos, voy a colocar, esto es un ejemplo que voy a colocar. Voy a colocar un ejemplo. Y acá, usted lo completa. Por ejemplo, voy a colocar Colombia. Listo. Como ustedes deben completar, en este caso, completan 50 datos, pero como les dije, ustedes la función lo hacen en el primero y pueden arrastrar y no hay problema. Ahora, pero tengan un cuidado al arrastrar, ya les voy a explicar por qué. Pero ahorita les explico. No, lo pueden hacer directamente. No hay que arrastrar, disculpen, no hay que arrastrar, perdón, que solamente se pide por cada nacionalidad una sola casilla, no hay que arrastrar, disculpen. Entonces, vamos a hacer lo mismo, vamos a buscar ecuatorianos aquí. Entonces, ¿qué se escribe primero? Igual contar, punto sí. A veces les aparece. Cuando les aparece, simplemente seleccionalo y verá que le pone hasta el paréntesis. Ahora vamos con el rango. Ustedes lo pueden digitar o lo pueden seleccionar. Voy a hacer ambas formas. Digitando sería, primera casilla, ¿cuál es la primera respuesta? B2. B2, 2 puntos. Última casilla, última respuesta. B5. B5. Y verá, ¿sí ve que lo selecciona automático? ¿Ve? Así se puede hacer. O también se puede hacer seleccionándolo con clic sostenido. También se puede hacer. Repito. Me ubico y con clic sostenido hasta el último dato y suelto. Verá que ahí también se selecciona. Ahora, ¿qué sigue? Punto y coma para empezar a dar la condición. Y la condición es, si estoy buscando ecuatorianos, ¿qué debo escribir? Ecuador. Entonces escribo entre comillas Ecuador. Cierro comillas, cierro paréntesis para terminar, le doy enter. ¿Sí corresponde? Sí. Sí corresponde. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a este último le cambio la nacionalidad? Imagínense, esto con un montón de datos es súper útil porque permite contar sin estar mirando manualmente. Exacto. Entonces, por ejemplo, voy a volver a la nacionalidad que estaba. Ahora para colombianos. Para colombianos, entonces igual, ¿cómo es? Contar sí. Contar, punto sí. Abro paréntesis. El rango, selecciono el rango. O lo digito separado por 2 puntos. Punto y coma para terminar el rango e entrar con la condición. ¿Y qué debo escribir si estoy buscando colombianos? Colombia. Colombia. Espere, la voy a escribir en minúscula completa y verá que también les hace la cuenta. Cierra. ¿Ven? Listo. Y por ejemplo, argentinos. En el de Excel, ustedes no solo hacen con ecuatorianos y colombianos, sino con las nacionalidades que ustedes agreguen. Entonces, si ustedes agregaron argentinos, venezolanos, peruanos, entonces agregan con esas nacionalidades, las que ustedes agregaron. ¿Cuántos datos toca agregar? En el del cuaderno, únicamente los que están. En el de Excel, completar 50. Completar 50. Completar 50. Listo. Ahora, argentinos. Vamos con argentino. Contar, punto sí. Lo digitan, no lo seleccionan de acuerdo al dispositivo. Y entonces el rango, ¿cuál es el rango? Es el mismo rango. ¿Qué sigue?
punto y coma, espérame un segundo, punto y coma, y ahora agrego comillas, la condición, ¿que qué es? Argentina. Argentina. ¿Sí ve que la escribí en mayúscula? Y me la reconoció. Eso. Por ejemplo, si yo le cambio, si este no es argentino, sino por ejemplo Bolivia, ya no me hace cuenta porque no hay argentinos. ¿Sí ve? Todo lo hace automático. Eso. Entonces, eso es muy útil cuando usted tiene que manejar un montón de datos. O sea, tienen que completar 50. O sea, no sumar esto. O sea, de los que están acá, de los que, perdón, de los que están acá, agregar hasta completar 50 datos. ¿Listo? Pero entonces en el O sea, computador como no ven. 37. 37 datos. Sí, solo agregue nombre, nacionalidad, la que a ustedes se les ocurra. Lo que a ustedes se les ocurra. Y la tabla ustedes deben colocar con las nacionalidades que elijan. Por ejemplo, si usted colocó de Bolivia, coloca el número de bolivianos, coloca de Venezuela, número de venezolanos. Eso. Hace la distinción. ¿Preguntas? No hay ninguna, profe. Listo. Esos ya les dije 3 de los 4 puntos de práctico. Ahora voy a mostrarles el resto de teórico, que son los puntos que no les he dicho, que son el punto 3C y 3D. El 3C, pero si alguien me lo quiere comprobar, pues bienvenido sea. Yo también le tomo consideración a eso. Si lo quiere hacer en el ser, bienvenido sea. Entonces, el 3C, vamos a escribir cómo sería la condición lógica para esto. Dice, en la columna, no es columna D, es columna C, perdón, ahí me equivoqué. Columna C son de edad de 70 años o más y se marca etapa 1. Si son menores de 70 años, se marca etapa 2. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? De las vacunas. De las vacunas. Exacto. Acá lo puse con un código de usuario que es como una identificación y una edad que puse acá. Ustedes en el teórico lo que muestran es lo siguiente. Entonces, la función, esta sirve con la función llamada sí, únicamente la función sí, que se escribe igual sí. ¿Y qué se necesita? ¿Cuál es el sí tiene una ventaja? Da una condición, da la respuesta por si se cumple y la respuesta si no se cumple. Entonces, ¿la condición cuál es? Miren el problema, me dicen. ¿Cuál es la condición? La edad. La edad. Entonces, la edad si es mayor de 70 años, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la casilla de edad del primer usuario? B2. B2. B2, que es la edad del primer usuario. Entonces, la edad, ¿cómo debe ser? De acuerdo a la pregunta del problema. ¿Cómo debe ser la edad? Mayores de 70. Mayor de 70. Entonces, saco el mayor. Shift como les indiqué a ustedes, mayor de 70. Si la condición, entonces siempre la grafía de esto, de la función si, es de esta manera. Si condición. Uy, espéreme. Condición. Valor si verdadero. Y valor si falso. Listo. Ahí separadas todas con punto y coma. Listo. Ahora valor si verdadero y valor si falso. Entonces ya tengo la condición que la edad debe ser mayor que 70. ¿Qué debo colocar si se cumple la condición? Etapa 1. Etapa 1. ¿Y cómo es texto? ¿Cómo se debe escribir?
Entre comillas. Entre comillas. Entonces escribo etapa 1. Listo. ¿Y cuál sigue? La condición si es falsa. Entonces, ¿cuál es? Etapa 2. Sí, Entonces, es punto y coma, Dos. punto y coma, entre comillas, etapa 2. Listo. Pregunta. ¿Las condiciones son las mismas para todos? Sí, ¿no? Sí. Sí. Las condiciones son las mismas. Entonces, lo único que va a cambiar, ¿qué viene siendo? Se puede arrastrar, ¿no? Se puede arrastrar y lo único que va a cambiar es que, Unas etapas. no, lo único que va a cambiar es que en la sintaxis de la función para cada valor. ¿Qué es lo único que va a cambiar? B5, B. La posición. La posición. Por ejemplo, para el usuario 103, el que termina en 103. Entonces, ¿qué es lo único que cambia? Que es B10. ¿Es B10? Muy bien, exactamente. Ese es para el sí. Y les cuento algo. Bueno, ese no se los pedí para práctico. Pues si lo quieren hacer para comprobar, uy, bacano. Entonces, pueden hacer esto y colocar la respuesta que por lógica les debe dar. En este caso, por lógica, el primero que debe dar. Etapa 2. Tapados. El primero debe dar etapa 2 y el segundo debe dar ¿qué? Etapa 1. Etapa 1. ¿Ve? ¿Ve? Eso. Así es como se escribe. Así es como se escribe. ¿Listo? ¿Preguntas? No, señor. Ahora me voy para el D. El D no se los voy a pormenorizar, pero porque se basa en el E más que todo. No les voy a decir cómo es. Solamente les voy a dar como la idea para que ustedes lo saquen. El D. Tampoco lo pedí para teoría, para práctico. Entonces, pregunta, ¿qué función debo usar? ¿Sí? ¿O I? ¿O contar sí? ¿Cuál puedo usar? Si lo que Contar piden sí. es contar sí. La misma pregunta se lo dice. En la celda de 1 se cuentan los productos cuyos valores son menores de 120,000. Entonces, ¿hay más de una respuesta o hay una sola respuesta? Una sola respuesta. Entonces, utiliza la función contar sí y recuerden los argumentos de contar sí. Yo no les voy a decir la respuesta, sino ustedes cómo la sacan. Entonces, ¿qué debe ir primero en contar sí? ¿Se acuerda que en lo que hicimos en el ejemplo de las nacionalidades? ¿Qué debe ir? B2. 2. ¿A qué? A B10. Eso. Ve usted, ya la están deduciendo. Eso es lo que se llama un rango. El rango. El rango cuyo límite superior es B2 y cuyo límite inferior es B10. ¿Cómo está separado los límites? Listo, acá. Eso. Bueno, ven en este momento donde estábamos trabajando, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Listo, ya inicié grabación. Entonces, ustedes señalan el rango, como les dije. Ustedes ya saben cómo hacerlo, ¿verdad? El rango se separa con qué símbolo. El rango, los límites del el inferior y el superior, ¿con qué símbolo se separa? Son 2 puntos. Con 2 puntos. Y ahora, ¿cómo separó la condición? ¿Con qué símbolo separó la condición? Punto y coma. Con punto y coma. Y aquí, condición. Condición. Solo les voy a dar una pequeña ayuda. Dice, cuyos valores son menores de 120,000. Entonces, esa condición no es exacta, sino un menor. Entonces, ¿cómo ustedes escribirían la condición? Entonces, la condición se escribiría, pues el rango usted ya lo definen.
Dice que son menores de 120.000. ¿Cómo escribo menor de 120.000 en este lenguaje? Un menos, o sea, hay un El menos. Pac-Man, no. El símbolo hacia la- menor, Ese. el símbolo menor. símbolo menor, 120.000. Menor de 120.000. Así se coloca la condición para eso. El rango, pues ya casi está, ese está el 90% hecho ese. Listo, entonces solamente ustedes sacan eso y sacan y una cosa, en este sacan la respuesta. Ustedes, y esa ustedes la saben de pura lógica. Pues ¿cuántos minutos son menores de 120.000? Y sacan la respuesta. ¿Listo? Y ustedes simplemente cuentan y colocan la respuesta. Ya está la sintaxis, ustedes la arreglan y la respuesta ustedes la sacan. Listo, eso es para los que son esos teóricos.